Un gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 22 de junio. Un saludo a los maestros y a las maestras en su día. Esta noche, amigos y amigas televidentes, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de seguridad, pero sí vamos a hablar de un tema muy actual. Me refiero al poder y la influencia de las redes sociales. Facebook es la red social que más usuarios atrae. En El Salvador ya superamos el 1.000.000 de personas con perfil de Facebook. ¿Qué significan estas cifras? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué es lo bueno y lo malo de las redes sociales? ¿Hay un código de ética? ¿Cómo comportarnos? ¿Cuáles son los últimos datos? De eso vamos a estar conversando esta noche en el estudio con Rodolfo Salazar, consultor de estrategia y reputación de IdeaWorks, y también estará con nosotras Juan Carlos Torres, periodista de YSKL y usuario activo de las redes sociales. Desde el edificio Avante nos acompañará Ricardo Clement, mejor conocido como Alecus, uno de los mejores caricaturistas de nuestro país. ¿Y por qué vamos a hablar de la caricatura? Bueno, porque la caricatura también es una forma de opinar, de hacer periodismo, de expresarse, y la caricatura también está teniendo un potencial muy importante de discusión en las redes sociales. Así que vamos a platicar con Alecus y vamos a ver también algunas de sus caricaturas más polémicas. Por supuesto que esto lo haré en compañía de mis colegas Ana Giralt. Ana, buenas noches. También las redes sociales y la política tienen implicaciones importantes. Buenas noches, Lorena. Totalmente de acuerdo, porque gracias a las redes sociales muchos sectores de la población que antes no habían sido escuchados ahora tienen un medio, una alternativa más directa y sin censura de expresar lo que se siente. Eso también lo vamos a estar hablando. Por supuesto. Y Checa Falconi. Checa, buenas noches. A mí lo que me interesa saber y que analicemos es cómo hacer negocios en las redes sociales. ¿Ya se está haciendo dinero o no? ¿Son rentables o no son rentables ya en el país las redes sociales? Ya vamos a ver, las empresas escuchan o no escuchan a ese público que se manifiesta en las redes sociales. Pues ya vamos a estarlo analizando, ¿verdad? Bueno, y saludamos entonces a Rodolfo Salazar. Rodolfo, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Lorena, gracias, es un gusto estar aquí con ustedes Sin Su Permiso. Gracias, Juan Carlos, también buenas noches, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes también por invitarnos y abrirnos ese espacio. Gracias, empezamos contigo, Rodolfo. ¿En qué se han convertido las redes sociales para todas aquellas personas que tenemos la oportunidad de tener una computadora, de tener un dispositivo celular y que pasamos pues la mayor parte del tiempo conectados? ¿En qué se han convertido? ¿En un medio de diversión, en una forma de hacer negocios? ¿En qué se han convertido las redes sociales? Bueno, para cada uno de nosotros las redes sociales tiene un significado y tiene una forma de uso. Hay algunas personas que tienen un objetivo específico, inclusive, muy pocas, ¿verdad? Porque hay gente que únicamente abre su cuenta de Facebook porque todo el mundo está en Facebook. Otros dicen, tú estás en Twitter, yo quiero estar en Twitter, quiero entender, quiero meterme. La diferencia entre unos y otros es que quienes tienen un objetivo probablemente lo van a alcanzar, están aprovechando una oportunidad. Los que no tienen un objetivo se podrían meter en problemas o podrían llegar a inclusive a tener una distracción de su objetivo real de vida. ¿Qué son las redes sociales para nosotros? Son un periódico. O sea, ahora tengo en mis manos un periódico que puede tener audiencias en cualquier parte del mundo. Ahora tengo en mis manos también un canal de televisión que puede tener audiencias en cualquier parte del mundo y lo puedo distribuir y puede ser visto y escuchado por mis círculos cercanos y por otros círculos cercanos de esos círculos cercanos. O sea que ahí tenés, todo depende de qué lado tú lo estás viendo. Y para los medios de comunicación, Juan Carlos, ¿qué objetivo pueden tener los medios, las redes sociales? Tú sos uno de los periodistas, por eso estás aquí sentado, que más utiliza el Twitter, que más utiliza el Facebook para denunciar y anunciar hechos que en el momento están pasando. Pero también vemos que mucha gente denuncia y no son periodistas. Entonces, ¿los medios cómo ven este fenómeno? Los medios no lo ven como adversario, no lo ven como una competencia, sino como una oportunidad de encontrar a un nuevo público al cual informar.
Siento que algunos medios se han atrasado, han llegado tarde y algunos todavía no se han subido a ese tren. Algunos periodistas creo que han ido abriendo esa brecha y los medios que han visto que sus periodistas han incursionado en las redes sociales han visto la oportunidad entonces de aprovechar esa experiencia para potenciar sus medios de comunicación. En mi caso, yo utilizo las redes sociales, cuento a veces lo que no se ve, lo que no se expresa. Tras bambalinas. Tras bambalinas, ¿verdad? Lo que está detrás de escena. Cómo se van suscitando los hechos. ¿Qué dijo tal diputado? Tal vez no en una conferencia de prensa, sino en un comentario de pasivo. Algo que se puede comentar. Le damos más elementos a los usuarios, a los seguidores, para que puedan tener ellos su propia información, no una información tratada, una información editada por el medio de comunicación, sino que él pueda tener y generar su propia opinión a partir de todos los elementos que nosotros le damos. Y cuando ya vea la noticia publicada en el medio, cuando ya la vea impresa, pues va a tener otro criterio con el cual evaluar esa noticia. Perdón, Francesca. No, al final yo creo que era lo mismo que ibas a preguntar, cuáles son los límites al final de esto que se informa, de quién lo toma, de cómo se dirige, hacia dónde se regula, a quién creerle o no creerle, depende del criterio de cada quien. Bueno, eso veníamos hablando ahora cuando estábamos entrando, que la gran diferencia ahora es que la información ahora puede ser, primero, compartida, segundo, modificada, tercero, puede ser alterada cuando tú la compartís, y además deja de ser del que la puso en la red, pasa a ser de todos. Y este es un tema muy interesante, porque cuando pasa a ser de todos, pasa a discusión. Y la información antes no era tan fácil que pasara a discusiones de esos dimensiones o en esos tamaños. Por ejemplo, ahora una noticia local, antes se discutía en el café, se discutía en la mesa de la casa, y probablemente en la fiesta. Ahora se está discutiendo en un lugar en donde hay más de 1 millón de salvadoreños teniendo conversaciones. Entonces estás hablando que eso es lo que le llaman los americanos un game changer. O sea, cambia el juego totalmente de todo lo que está sucediendo. Pero hay discusiones, y va para los dos la pregunta, hay discusiones que se generan a través de un comentario, pero ¿qué tan creíbles son algunos comentarios? Porque si he percibido algo de las redes sociales es que uno puede poner cualquier cosa, nadie lo censura. Entonces, no hay una forma de medir, ¿me estás diciendo la verdad o me estás diciendo mentiras? Yo siento que ahora en las redes sociales se va generando una reputación, se va generando una credibilidad. Tal y como los medios de comunicación, tú tienes toda la oportunidad de escoger el canal X, el canal Y, tú tienes la opción de decir, este canal me gusta a mí por su nivel de credibilidad. Así ha sucedido en las redes sociales. Hay personas quienes publican algo, la gente le da el conocido retweet, es decir, comparte esa información porque tiene credibilidad que se ha generado en esa persona a través de toda la información. No es que nunca va a errar, pero sí ha generado una credibilidad a través de toda su información y que la gente muchas veces la contrasta cuando la ve publicada en un medio de comunicación y dice, bueno, Rodolfo a través de su usuario @Roquenza dijo esto temprano y ahora lo veo publicado, entonces él tiene información, voy a seguir a Rodolfo, voy a tomar en cuenta la información de Rodolfo. La gente en las redes sociales ha generado su propia credibilidad. Tú dices, puedes publicar cualquier cosa, pero los mismos seguidores van a creerte y te van a dar ese valor. Sí. Y hay un tema que es bien interesante. Las redes, bueno, no las redes sociales, los medios digitales, las personas autocorrigen la información. Si hay una información sesgada que se ha metido a las redes sociales, todas las personas la comienzan a curar y poco a poco llega un momento en que la información real sale a flote. Por ejemplo, si alguien pone un comentario sobre X caso y otra persona sabe que eso no es correcto, entonces te linkea a lo que es correcto, viene otro comment corrigiendo. De eso se trata, de generar una discusión a partir de un comentario, Rodolfo. Sí, y lo que pasa es que, de nuevo, es un fenómeno que se autocorrige. Que lo que sucede es que cuando tú vienes y pones información sesgada o información que no es transparente, tarde o temprano alguien más va a subir la información real, correcta, o la información que es transparente o la información correcta.
¿Y qué es lo que va a suceder? Si yo subí la información sesgada, la información incorrecta, mi reputación se va a disminuir, y a la hora que yo vuelva a poner algo, menos personas van a querer seguirme o van a querer entrar en mi conversación. Vamos a ir a una pausa comercial. Le invitamos a que nos busque en Facebook como programa de televisión Sin Su Permiso y opine con nosotras. Ya regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Mi trabajo no es de una hora, es de todo un día para presentarles la mejor hora del día. Es un esfuerzo constante para llevarles la realidad del país tal cual es. El ejercicio profesional, serio y responsable. A las 8 en punto, en Canal 33. En el 2009, El Salvador era considerado el país más violento de Latinoamérica. En los últimos meses, se ha frenado la tendencia al alza del crimen. Algunos delitos disminuyen, se han desbaratado bandas y clicas, y el gobierno profundiza aún más sus esfuerzos en esta lucha. Para eso, el presidente Funes ha decidido aumentar 1,000 policías más este año. Actualmente, entre agentes policiales y militares, son más de 30,000 efectivos brindando seguridad en las calles. Además, la Fuerza Armada ampliará su radio de acción en el territorio nacional. Para llevar adelante estas y otras medidas hacen falta más recursos. Para ello, el gobierno propondrá a la sociedad civil y a la Asamblea Legislativa la creación de un impuesto extraordinario que únicamente aportarán los grandes capitales. Solo uniendo fuerzas y voluntades podremos vencer a la delincuencia y al crimen organizado. Solo uniendo esfuerzos lograremos que nuestras familias puedan vivir y trabajar en paz. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Continuamos, Juan Carlos y Rodolfo, ¿hasta dónde llega la libertad en las redes sociales? Y poniendo un caso de un colega comunicador que trabaja en una institución de gobierno, él postea en un comentario en su Facebook personal y de repente un medio retoma ese comentario y dice: funcionario público acusa a partidos políticos de XX situación, porque efectivamente él había hecho un comentario en contra de los partidos políticos y los había llamado con un adjetivo calificativo no muy feliz. ¿Hasta dónde hay libertad para que él se exprese de esa forma y hasta dónde es válido que un medio retome eso y lo publique como noticia? Fue retomado de su perfil privado, ¿no? De su perfil personal. Sin embargo, quizás el problema que se genera es cuando tú utilizas tu perfil personal para compartir información de tu trabajo, para compartir información de tu medio de comunicación, para hacer un canal de difusión. Entonces es muy difícil que la gente pueda diferenciar qué es tu perfil personal y no tu perfil de trabajo. Y es ahí donde muchos seguidores quizás exigen por parte tuya que mantengas esa diferencia. Pero entonces deberían de existir dos perfiles, ¿no es como algo ilógico decir, bueno, Lorena Mendoza como sin su permiso opina de esta forma y Lorena Mendoza persona opina de otra forma? Bueno, mira, pareciera como contradictoria y hasta casi hipócrita. Sí, te voy a decir qué es lo que está sucediendo. Estamos en una transición. Culturalmente estamos viviendo una transición gigantesca a nivel global. Todo esto, todas estas redes sociales, todo lo que está pasando, está cambiando la forma en cómo nos relacionamos, está cambiando la forma en cómo vemos la privacidad. Te aseguro, tú comenzás a tener conversaciones sobre la privacidad con jovencitos abajo de los 15 años y te van a dar un concepto de privacidad totalmente distinto al que nosotros tenemos. Entonces, estamos en una transición. Mientras estamos en esa transición, el criterio que nosotros
le proponemos a algunas empresas y a algunos funcionarios es que deben tener un perfil oficial, y ese perfil es 724 oficial. Y si ellos quieren tener un perfil personal, debe ser un perfil personal totalmente privado. Rodolfo, pero es ético que las redes sociales se conviertan en una fuente de información, y en el caso particular que un medio de comunicación retome un comentario de un funcionario que lo hizo en su perfil privado, lo retome y haga una noticia diciendo funcionario tal dice que diputados políticos son esto o partidos son esto y lo otro? ¿Eso es ético? De nuevo, estamos en un espacio gris. Yo no te podría decir es o no es ético, porque no sé cuáles eran los niveles de seguridad que tenía esta persona, porque probablemente si esta persona tenía niveles de seguridad abiertos, cualquier persona hubiera podido entrar y ver su información, y cualquiera lo hubiera podido tomar de fuente. Ahora, me pongo a pensar, ¿cuáles son las barreras de entrada que tiene un medio para poder poner información de este tipo en su periódico o que lo tomen y lo pongan como una noticia? ¿Qué niveles de edición tiene que pasar? ¿Quiénes son los que están manejándolo? ¿Cuáles son los criterios? Y en base a todo eso podemos ver a dónde está la ética y a dónde no, ¿verdad? Y es ético, Juan Carlos, que los medios... Como periodistas. Digamos, en el caso de las redes sociales, yo tomo insumos, pero no tomo la información como tal de las redes sociales. ¿Qué hago yo? Validar esa información, contrastándola, verificando. Si de repente me dicen hay un accidente de tránsito, hay 2 muertos o hay un vehículo, bueno, no lo tomo como tal, sino averiguo con las delegaciones de policía, o de repente hay un comentario de un político que dice se ha retrasado la sesión plenaria, estaba programada para las 9:11 a.m. sin justificación. Yo no publico de inmediato esa información, sino llamo a la Asamblea Legislativa, verifico con la fuente los canales oficiales, y entonces, una vez yo verificado esa información, valido el comentario o lo que ha posteado la persona. Haces lo que haces con cualquier otra fuente. Así es. Eso es lo ético, el poder verificar, el poder validar la información y no trasladarla como tal, porque es la responsabilidad de uno el verificar que esa información sea valedera. Pero si es un comentario, si es una opinión de alguien, que esa opinión en sí es noticia, no tenés que validar nada, simplemente es como que si tuvieras el audio de esa persona y lo estuvieras transcribiendo. Entonces la pregunta es, si está ahí en el Facebook escrito, ¿puedo retomar ese comment y ponerlo en mi página del periódico? Porque eso no lo tenés que validar. Ahora, depende también si se trata de una figura pública. Estamos hablando de diputados que muchos en las redes sociales contrastaron las declaraciones que él brindaba o la información que él posteó un día en su cuenta de Twitter, y al día siguiente lo que él emitió a través de un comunicado de prensa. Y muchos de los seguidores, muchos de los que usan las redes sociales, hacían las comparaciones de, mire, el comentario, lo que él expresó este día y cómo cambió con lo expresado en su comunicado de prensa. Ahora, él es una figura pública. Nosotros lo seguimos porque genera información, y es entonces que ahí no tienes que validar nada, porque obviamente está utilizando su perfil como diputado, está utilizando su perfil como político. Al final entonces se parte de la premisa fundamental de que todo lo que esté en redes sociales, por algo está en redes sociales y va a ser público tarde o temprano. Se tiene que partir a nivel personal, tenés que saber que todo lo que subiste a internet, a cualquier lugar en internet, deja de ser tuyo. Deja de ser tuyo, y desde ese momento cualquier persona tiene derecho a utilizarlo y publicarlo. ¿A qué regulación del uso del internet, Rodolfo? No, yo creo que inclusive el internet es imposible. Una entidad que se autorregula. Lo han tratado de regular en un montón de lados, lo han tratado de regular en China, no han podido, lo trataron de regular en todos estos problemas que han habido políticos en el Medio Oriente. Más de un país ha tratado de cortar el internet y cerrarlo o cerrar las puertas, y siempre ha habido una forma de cómo cruzar esas barreras. ¿Sería utópico pensar, por ejemplo, establecer un código de ética sobre uso de redes sociales? Es como ya está limitado. Claro que no, yo creo que al contrario, de nuevo estamos hablando que esta red se autorregula.
Entonces, lo que es importante es ayudarle a las personas a tener criterio de cómo están usando, criterio de que cada cosa que uno sube es parte de su huella digital, y esa huella, hay un concepto que se llama la sombra larga, que tu huella en internet es como una sombra cuando te alumbran. ¿Te has fijado que si te alumbran de atrás o de adelante, tu sombra se extiende muy lejos? Entonces, la sombra larga significa que todo lo que tú haces se magnifica en internet, o se va a magnificar en internet. Entonces la gente tiene que entender, tiene que tener ese criterio, tiene que tener el criterio de ser un buen ciudadano. O sea, eso sí ya existe, ya hay movimientos para ciudadanía digital, ¿verdad? No sé tú qué opinas. Y también la autorregulación abona a la credibilidad que tú vas a formar. Nosotros lo conversábamos en un foro acerca de cuando uno tiene algún error, no debe borrar el mensaje, no debe borrar lo que uno ha expresado, dejarlo ahí, y el siguiente mensaje que uno va a expresar, decir, mire, tuve un error, me equivoqué, acá está la información correcta, y que la gente pueda contrastar, porque esto va a abonar a tu credibilidad. El hecho de que tú puedas reconocer que has tenido un error, que has fallado en información que tú has dado, es como decir una fe de rata, y no borrar, sino que quede consignado que tú te equivocaste, y eso va a abonar a la credibilidad que la persona va a tener en tu persona. Acá lo que está funcionando hoy es la autorregulación. ¿Son los nuevos medios de comunicación las redes sociales, Juan Carlos? Se está generando el periodismo ciudadano y vamos hacia un movimiento ciudadano que está utilizando las redes sociales para expresarse. Si bien se ha hablado de... Estamos fuera del aire. Este miércoles, en Amor en Custodia. ¿Quién es ese amigo tuyo con el que estás saliendo? ¿Quién es? Bueno, no tendría por qué darte explicaciones, pero... es con Arturo. Arturo, mi primer amor. A las 8 sale, güey. Está bien, nos vemos. No, llámalas tú. Adiós. Amor en Custodia, de lunes a viernes, 10 de la noche, por Canal 33. Hasta el edificio Avante, el centro de negocios en Santa Elena. Ahí se encuentra Ricardo Clement, mejor conocido como Alecus. Buenas noches, Ricardo, gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias por la invitación, saludos a todos los televidentes y estamos aquí a la orden. Alecus, para iniciar, ¿cuál ha sido tu experiencia como caricaturista en las redes sociales? Bueno, creo que es bastante interesante cómo se abre ahora a partir de las redes sociales y del internet los procesos de comunicación en diferentes aspectos y sobre todo en lo que a mí corresponde en el terreno, pues creo que se ha abierto un canal bastante amplio. Como decían ustedes, las participaciones en internet se multiplican. De pronto cuando yo subo una caricatura en internet, la ve gente, salvadoreños en Estados Unidos, gente que la ve en Australia, etcétera, o se ve en otros países, en otros círculos. Entonces yo creo que es bueno porque el trabajo se amplía, se multiplica
y tiene cada vez un poder de influir en las personas más amplio que lo tenía antes, ¿no? Por ejemplo, un periódico se limita, por ejemplo, al tiraje, más aparte la gente que aleatoriamente comparte los periódicos, pero en el internet, aparte de verlo en el periódico, lo puedes compartir con tus amigos, multiplicarlo más que si les prestas el periódico a cada uno. Alecos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Francesca, gusto saludarte. Tu incursión en las redes sociales, vemos muchos comments de tus caricaturas. ¿Lo hiciste pensando en que algún momento a nivel de audiencia o de lectores las redes sociales podrían llegar a reemplazar la participación en papel, por ejemplo? No, yo creo que son diferentes medios, o sea, son fenómenos diferentes. Sí se está multiplicando más, pero igual yo creo que todavía el papel tiene mucho que ofrecer todavía, y no pienso yo que todavía llegue el momento de la sustitución, aunque sí se están abriendo